poquillo complicado, así que muchas gracias. Bueno, como decía, os voy a presentar a Trasto, que es parte del proyecto de Mercel, que como veis es un pequeño robot autónomo, y os voy a contar un poco de qué va, ¿vale? Bueno, voy a explicar un poco de qué va el proyecto, cómo funciona el robot, el proceso de desarrollo. Spoiler, lo he hecho absolutamente todo con inteligencia artificial, no he puesto ni una sola línea de código, ¿vale? Eso implica unos riesgos también, no el proceso de desarrollo, sino que el propio robot entero funciona impulsado por inteligencia artificial. Y como digo, eso genera una serie de problemas. ¿Qué evolución espero darle al robot? Y bueno, luego un poco de reflexión final, ¿vale? ¿Qué es el proyecto de Mercel? Pues es esto que estáis viendo aquí. Es un robot nativo de inteligencia artificial, puesto que yo no he hecho ni una sola línea de código. Os mentiría si os dijera que en la cabeza lo que tenía es que iba a hacer esto. No fue así. Lo que quería fue alrededor de hace un año más o menos cuando empecé con esto. Lo que quería era darle una interfaz chula a ChatGPT. Entonces pensé en un dron primero y estuve trabajando en implementar en un dron la conexión y tal. Pero no, un dron no era el elemento más adecuado, sobre todo por el micrófono, por el altavoz, por una serie de cosas que no lo hacían factible, ¿no? Y por eso es por lo que decidí trabajar con otro tipo de sistemas como este. Perdonad que está saltando la VPN, como digo. Vale, aquí. El hardware que lleva esto, pues básicamente el cerebro es una Jet Sonoris Nano, que es mucho más potente que una Raspberry Pi y que me ayuda mucho con modelos de inteligencia artificial, pero cuando la compré cometí el error de comprarla solo con 4 GB de RAM. Y eso a la hora de trabajar con todo lo que vais a ver ahora, pues me ha costado mucho poder hacerlo andar. Luego, sin más, lo que veis son pues, la base, tiene un sensor LIDAR, que es esta parte de aquí, que lo que hace constantemente un radar 360 para saber a qué distancia tienen los objetos. Tiene un subcontrolador ESP32, junto con la Jet Sonoris Nano, que me ayuda a trabajar con los servos de los motores, los diferentes motores que lleva. Lleva una cámara, que está ahí arriba, un altavoz, un pequeño micrófono, y los servos que hacen que las cosas se muevan, ¿vale? Lo que lleva pegado delante un móvil que yo le he puesto, que hace las veces de cara, por así decirlo, del robot, de su cara o de su boca. Perdona, está apagado. Y básicamente es para eso, una pequeña interfaz para que haya como que el robot se pueda comunicar también visualmente. Hay un montón de hardware dentro. Cuando yo empecé esto no tenía ni idea de robótica. Es decir, el proyecto empieza pensando que sin saber nada de robótica, ¿seré capaz con inteligencia artificial de llegar a hacer algo de verdad? Que funcione, que tenga capacidades. Pues sí. Entonces, he tenido que aprender un poquito de hardware, pero muy poco. Me has traído absolutamente de todo. Me da igual. No quiero saberlo. Lo que quiero es que funcione. ¿Vale? La parte del software. Tiene 3 componentes, grandes componentes. El sistema operativo, por un lado, que es un Ubuntu, como veis. Tengo software que me permite, que he hecho yo, todo el resto del software. Bueno, lo ha hecho ChatGPT, Claude, los sistemas con los que he trabajado. Control de hardware, la orquestación de agentes, navegación autónoma, control remoto, interfaces de comunicación conmigo, vía una web, vía voz, de muchas formas, y con internet, por supuesto. Y tiene un montón de interfaces también con conexión a modelos locales que están en ese servidor o que están en internet. Modelos de IA, hay un montón. Ahora los voy a enseñar para imagen, para sonido, para voz, para muchísimas cosas, ¿vale? Son como las 3 grandes piezas de software que tiene. Resiliencia en la conectividad. Esto es de lo más importante. El robot es capaz de funcionar sin ningún tipo de conexión a internet. Es capaz también de funcionar cuando tiene conexión con sus propios software y con un servidor que tengo aquí, ¿vale? Que es un Mac que corre modelos, solo corre modelos. Y luego tiene otro modo, que es cuando además tengo conexión a internet, porque le he dado conectividad, pues además de todo lo anterior, pues tiene acceso a internet, con todo lo que eso significa, ¿vale? No solo a nivel de modelos, a nivel de las noticias, del tiempo, de un montón de cuestiones, del correo electrónico, de acceso al calendario, a un montón de cosas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que siempre quise que el robot funcionara en cualquier circunstancia, con
sin Internet y con o sin el servidor. Obviamente los modelos que corren en el robot son más pequeñitos, no tan potentes y más lentos, pero al final no pierde significativamente ninguna capacidad. Lo que pasa es que es más lento, simplemente, ¿vale? Bueno, aquí ahora mismo estamos en el LAN mode, sin Internet, ¿vale? Es decir, hay una serie de motores locales que ahora os diré que están corriendo allí, otros que están allí, en ese servidor, y estamos sin Internet, ¿vale? Ese es el momento actual. Entonces, quise montar cadena de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se quede ni ciego, ni sordo, ni mudo. Porque el robot, con el hardware que tiene, ve, oye y habla. Entonces, siempre quise que eso fuera así, fuera como fuera el nivel de conectividad que tenía. En este esquema, pues podéis ver cómo funciona básicamente, cuando tiene o no tiene determinado nivel de conectividad. Y en ese esquema se representa un poco qué modelo utiliza en cada punto, ¿vale? Conciencia del entorno. Esto es súper chulo, porque cuando estaba trabajando con él, y ya lo tenía conectado con inteligencia artificial, con un modelo LLM, el que quisiera, pues sí, te da respuestas, te dice y tal, pero no tenía el contexto, la situación. Yo quería un asistente robótico que fuera mi colega, no quería un... ¿Sabes? Para eso tengo el ordenador. Entonces, tenía que darle el conocimiento de lo que tiene alrededor. ¿Cómo? Pues él es capaz de oír y ir guardando lo que yo voy diciendo. Es capaz de ver lo que está sucediendo y detecta objetos, describe la escena, es capaz de saber qué estoy haciendo con las manos, si estoy haciendo así, si estoy haciendo así, si le estoy haciendo una peineta, él lo sabe. Y en consecuencia, con todo ese contexto que tiene, del día que es, de la agenda, de lo que ve, de lo que oye, lleva sistemas de análisis de motores de sentimiento. Él sabe si yo estoy cabreado o estoy contento. Y en consecuencia, él también hace eso, él también cambia sus modos, ¿vale? Entonces, esa conciencia es la que me permite que cuando estoy hablando con el modelo, le estoy dando orden y demás, tenga todo el contexto. Él sabe ahora mismo, y luego haremos una prueba de decirle, oye, dime qué ves. Y nos va a decir, pues hay una sala llena de gente sentada en una butaca, ¿vale? Que no es lo mismo que decirle qué objetos estás detectando. Y me dirá, pues detecto sillas y personas. ¿Entendéis? No es lo mismo. Entonces él tiene el contexto. Y cuando tú coges toda esa información de qué día es, dónde está, qué temperatura hace, cuáles son las últimas noticias, qué estoy viendo, qué estoy oyendo, qué hay en mi agenda, qué hay en mi correo electrónico, todo, no en el mío, en el suyo, ¿vale? Lo que pasa es que yo le puedo decir, oye, tengo una conferencia en Jaén el día 16 y 17, anótatelo. Y él lo sabe. Entonces, cuando estoy aquí, como yo le he dicho que tengo la conferencia y de qué va la conferencia y dónde es, él lo sabe. Y si yo le pregunto por Haken, él sabe que estoy aquí y qué día es. Entonces, enriquece el contexto. Librerías y software en general que estoy utilizando. No vamos a entrar en profundidad, pero básicamente, librería de visión, hay unas cuantas. Hay una pieza súper importante que es LangGraph. Y es que, como decía, esto tiene 15 modelos y 35 agentes. Entonces, hace falta algo que lo orqueste todo. Pues el que lo orquesta lo hago con LangGraph. Que no voy a entrar en mucho detalle, tampoco me he preocupado, dejé que la IA eligiera cómo hacerlo y que eligiera exactamente qué motor era el que lo iba a hacer. Pero básicamente recibe lo que yo le doy en texto como un comando y él lo parte en trozos, identifica intenciones, acciones, tareas y demás y las reparte entre los agentes, ¿vale? MediaPipe, OpenCV o Ultralight y YOLO, esos son de visión todos. Esto es para sonido, voz, el ASR, ahora entraremos más en detalle. Pero bueno, aquí me pararía aquí, en ROS. ROS es Robot Operating System. Es un estándar en programación, podemos decir que es el estándar en robótica. Van por la versión 2. Hoy voy a ser un poco más delicado, que la última vez que estaba hablando mal de esto, estaba el tipo que lo creó en la sala de al lado y yo no lo sabía. Entonces, primero me disculpo con el señor, que es español además. ¿Y qué es lo que pasa? Que ROS está pensado, ROS la primera versión no tiene ninguna seguridad y es una risa, y está pensado para que robots entre ellos se comuniquen y trabajen de forma conjunta. Pero para un robot autónomo como tal o solo no tiene tanto sentido. La versión 2 de ROS ya incluye algo de seguridad y es verdad que en los sistemas virtualizados que tiene para hacer
entrenamientos virtualizados y una serie de cosas funciona muy bien, pero la vida real es muy jodida. Y los sensores no siempre funcionan bien, y hay interferencias, y hay latencia, y hay un montón de cosas que en los sistemas virtualizados funciona todo con RBIZ y Gazebo y todo este tipo de software que entrenas al robot virtualmente, es cojonudo, pero la realidad es mucho peor. La realidad es mucho peor. Entonces, está implementado, está integrado, pero decidí no utilizarlo y hacer mi propia implementación completa, ¿vale? ¿Qué es esto de...? Bueno, ahora vamos a ver todos los modelos que hay, ¿vale? ¿Qué es esto de ASR y TTS? Cuando yo al robot le hablo, ahora tengo el micro quitado. ¿Por qué? Porque eso lleva ahí un micro pequeñito. No va a ser buena la recepción que haga y demás. Entonces, cuando yo a él le hablo y le digo hola, él tiene que coger una onda sonora y transformarla en HOLA, en texto, para que el robot la pueda procesar de alguna forma. Ese es el ASR. Y no es lo mismo tener un modelo que lo haga para el castellano que lo haga para el inglés. Porque cuando un americano dice hi, pues se escribe o hello, se escribe de una forma muy concreta, pero no como se pronuncia. Entonces, necesitan modelos en el idioma concreto para hacer el ASR en este caso. Y el TTS es al revés, al revés. Cuando el robot tiene información que me quiere decir de palabra, hola, o Miguel, o lo que sea, pues tiene que pasar ese texto a voz que suene en castellano. Ese es el TTS. Entonces, joder con la competencia. Entonces, fijaros que lo que estoy indicando ahí es el modelo, el uso que se le da, dónde corre y en qué modo. Es decir, fijaros que yo tengo en local, en el propio robot, tengo Piper, que es para pasar de texto a voz en español, y tengo también este BOSS, que es para el proceso inverso, para el ASR, y esos corren siempre en el robot, pase lo que pase, aunque tenga internet o lo que sea. O sea, nunca jamás se va a quedar mudo ni se va a quedar sordo, porque esos modelos están allí, me da igual que tenga internet o no. Cuando tengo internet, cojonudo, porque la API de Google lo hace bastante mejor que mi modelo mojón que tengo allí. Pero si no tienes internet, no tienes internet, ¿vale? Lo mismo, fijaros, para audio. El robot en un momento dado sabe si hay un bebé llorando, alguien gritando, si se ha caído una cosa y se ha roto, ¿vale? Todo ese tipo de sonidos me ayudan. El motor que emite sonido, que le doy un prompt y crea un sonido, ese es malísimo. Ese corre allí y es un mojón, ni lo uso. Modelos de visión, hay un montón, ¿vale? Y como veis, pues los tengo en diferentes sitios. Los más pesados son los de captioning. Captioning es que es capaz de describir lo que está viendo. El modelo Blip, que es lo que tengo en el propio robot, tarda en torno a 70 segundos en darme una respuesta. En cambio, el modelo que tengo en el servidor Mac, pues me da una respuesta en torno a 15 segundos, ¿vale? Todo eso, en background, de vez en cuando él lo va haciendo. ¿Para qué? Para ir teniendo el contexto, de dónde está, de cuánta gente hay, de quiénes son. ¿Los conozco? ¿No los conozco? ¿Vale? Entonces, todos esos son los modelos que hay y dónde corren. Bien, ¿cómo funciona el software? ¿O qué es lo que es capaz de hacer? Pues hace un montón de... Siempre la gente me dice, ¿pero qué hace? Y todo el mundo me dice lo mismo, ¿pero te lleva cerveza? Y yo no sé la obsesión con que me traiga una cerveza. No, de momento no me trae cerveza. Pero tiene un sistema de navegación autónoma, lleva un montón de capacidades relativas a todo lo que es visión, tiene un montón de... Bueno, obviamente se conecta con modelos y puede estar charlando con él, porque es como tener ChatGPT, pero tenerlo allí. Es capaz de atacar otros sistemas. De hecho, y esto es una cosa que no sabe nadie porque me mandaron un mensaje anoche a las 2 de la mañana. La empresa en la que yo trabajo, en CrowdStrike, somos parte fundador del proyecto GreenWin. ¿Sabéis de qué va lo de GreenWin? ¿No? ¿Habéis escuchado hablar de Mythos, del modelo este que ha salido nuevo? ¿No? ¿De Anthropic? ¿Mythos? ¿No? Alguno hay por ahí. Bueno, ha salido un modelo tan potente de Anthropic que no lo han podido sacar a la calle, porque antes de sacarlo hicieron pruebas de seguridad con ese modelo y ha sacado vulnerabilidades en software que se llevaba analizando 25 años y nadie, después de 5 millones de revisiones, lo había encontrado. Y han encontrado tantas vulnerabilidades en software crítico, que han dicho, no podemos sacar este modelo a la calle. ¿Qué sucede? Que en 5, 6 meses, 7 meses, a lo máximo a final de este año, esos modelos los van a tener otras empresas, los malos y demás. Entonces,
se ha creado esta iniciativa, que es el proyecto Greenwing, a la verde, con el objetivo de usar el modelo Mythos para analizar y reparar todo ese software antes de que alguien lo pueda analizar y explotar, ¿vale? Bueno, el sistema de ataque que lleva implementado mi robot contra modelos de inteligencia artificial es bastante chulo. Lo extraje, lo estuvimos trabajando en la compañía y le vamos a conectar Mythos esta noche, ¿vale? Ese supermodelo, a ver qué pasa. Como digo, hace un montón de cosas el robot, ahora os voy a enseñar algunas. Capacidades funcionales, o cómo va esto. Pues al final, bien por voz o bien por comando, yo a él le digo qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Como veis, hay un micrófono que recoge la voz, el ASR lo transforma en texto y luego que hay una serie de procesos que se realizan antes de que bajemos a la siguiente capa, que sería al planeador y a la ruta de los LLM. Y es que, por ejemplo, hay determinados comandos muy específicos. El robot tiene, por así decirlo, 3 formas de funcionar. Modo pasivo, modo activo y modo conversación. En el modo pasivo solo está escuchando y viendo cositas y cogiendo información, pero no responde a comandos. En el modo activo, que lo activas diciendo que se active, Trasto, actívate. Pues entonces ya sí va a recoger comandos, va a seguir cogiendo el contexto y demás. Y luego en el modo de conversación sumamos un sistema de turnos de conversación con un LLM, el que queráis. Yo lo tengo contra ChatGPT, creo que era, y es como funciona. Entonces, esos comandos que son especiales, porque es para activar el robot o para determinadas cosas, están aquí. Y luego, una vez que ya tiene todo, lo bajamos al planner, lo bajamos al router y ya actúa con todos los agentes que tiene y con el hardware para hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Bien, proceso de desarrollo. Pues ha sido un poco, como os digo, empecé pensando lo que quería y diciéndoselo a la IA, luego ella me daba código, yo cogía ese código, se lo ponía al robot, lo probaba, él lo probaba también con una serie de tests que hacía, pero como explicaba antes, la realidad es mucho más jodida que las sandbox que llevan los modelos de IA. Entonces, aquí tienen los sensores, tienen las limitaciones de hardware, tiene un montón de cosas que las necesita, ¿vale? Entonces, primero diseñaba lo que quería hacer, luego se lo pedía, se probaba y en función de lo que hubiera pasado con esa prueba, pues o bien arreglaba lo que estaba mal y le decía, esto está mal, toma el log, arréglalo. Otra cosa es, oye, esto está bien, funciona, vamos a trabajar con la siguiente cosa. Y la otra es optimización, es decir, ok, lo tengo hecho, pero tardas mucho. Quiero mejorar esto, ¿vale? Y es un poco el proceso que he seguido. ¿Qué pasa? Que hay veces que cuando, por ejemplo, estaba trabajando aquí en las peticiones, pues en ocasiones lo he hecho con un prompt muy simple. En otras he usado prompts complejos, sobre todo cuando empecé al principio, porque no se guardaba el contexto, porque no existía Codex, porque no existía Claude, porque solo estaba ChatGPT. Y tenía poco más o menos que ir pidiéndole, copiando y pegando. Entonces, cuando el proyecto creció, se descojonaba. Se descojonaba porque no tenía el contexto de toda la aplicación. Entonces tuve que montar un sistema de plantillas de prompt iterativa que se la iba dando y entonces él ya sí guardaba el contexto de lo que iba pasando y ya no era tanto el desastre que se formaba. Pero al final, en ocasiones, pues trabajaba con prompt iterativos mezclados con otro tipo de cuestiones. Vale. Como digo, empecé alrededor de hace un año a hacer esto. Este no es mi trabajo, esto es lo que hago en fines de semana o por las noches cuando me aburro, ¿vale? O sea, no le he dedicado un año ni 8 horas de trabajo diarias. Tiene ratos de trabajo. Al principio tenía ChatGPT, la versión barata, todo desde cero. Pensar que cuando compré el robot, se lo compré a una empresa china y compré varias piezas que tuve que armar y tal, tardé como 2 meses porque yo no tengo ni idea de robótica, no la tenía. Tardé como 2 meses en entender cómo funcionaba, cómo armarlo, cómo echarlo a andar, ¿vale? Pues tuve, como digo, entre 2 y 3 meses para eso. El soporte en chino. De momento el chino no lo llevo bien. Y me costó un montón. Pero una vez que lo eché a andar, ya empecé a trabajar, como digo, de forma un poco manual, copiando y pegando, tal. Y bueno, iba tirando. El proyecto cuando creció, como he explicado hace un momento, se complicó. Luego llegó Codex y dije, ¡qué maravilla! Ahora era ChatGPT, ve el GitHub completo, tiene una visión completa de todo el proyecto y entonces lo hacía mucho mejor. No me rompía el código cada 2 por 3, porque si no,
Yo he roto este proyecto 57 veces y muchas veces no sabía si tirar hacia adelante y decir, venga, a tomar por culo, voy a seguir diciéndole que lo arregle, y lo estaba rompiendo más, rompiendo más. Muchas veces no sabía cuál era el punto de retorno, si era mejor parar o no. Entonces, bueno, he ido aprendiendo a base de tortas, ¿vale? Pero bueno, como digo, aquí tenía ese problema, aquí la cosa muchísimo mejor, pero ay, 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 cuando probé Opus 4.6, el modelo Anthropic, y le puse al robot Claude dentro, ya está dentro del robot. Y cuando le digo que haga algo, es consciente del hardware que tiene, del software que tiene, hace las pruebas sobre el robot. Le dije sí a todo, usa la cámara, usa los servos, haz pruebas tú funcionales. Entonces ahora ni siquiera, bueno, las tengo que hacer, pero no todas las pruebas funcionales del robot las estoy haciendo tan visuales o tan manuales como antes. Ahora el robot tiene mucha más capacidad. Y aquí, en este punto, se me ocurrió el decir, vale, voy a intentar no volver a guiarlo nada. O sea, no te voy a volver a decir, ahora quiero que el robot haga esto o ahora quiero que el robot haga esto otro. Sino que vamos a hacer un prompt iterativo con el que trabajar y que lo haga solo, que yo solo lo tenga que lanzar una vez, para que él solo vaya ampliándose, corrigiéndose, mejorándose y probándose. ¿Sabéis lo primero que se puso a hacer y he hecho 200 iteraciones en eso? Acabé comprando el modelo, o sea, acabé pagando los 200 € al mes de Anthropic, pero bueno, con 100 va bien. Y le dio por hacer test a absolutamente todo el proyecto entero, cada función, cada parte del código. Lo hizo test para todo. Al principio, la verdad que estaba un poco mosqueada porque digo, joder, llevo 200 iteraciones, esto no hace otra cosa, no sé si es que estoy haciendo algo mal. No. Ahora, de forma atómica, es capaz de detectar cualquier problema en cualquier punto, porque es capaz de testear absolutamente todo. Y luego los coge, los junta y hace pruebas end-to-end. En definitiva, que sabía lo que hacía el sistema, más que yo. Vale, pues esto está muy bonito, ¿verdad? Pero el problema, y es que, ¿sabéis qué pasa? Que se está hablando mucho de inteligencia artificial, del LLM, de revolución. A ver, llevamos toda la vida trabajando con inteligencia artificial y en ciberseguridad más. Lo que pasa, la realidad, lo que hemos cambiado de verdad, es que ahora hemos cambiado la forma en la que los humanos se comunican con las máquinas y la que las máquinas se comunican con nosotros. Ese es el cambio de verdad. ¿Y qué sucede? Pues que con este cambio, ahora resulta que las palabras son las nuevas ciberarmas, no son los exploits, no son las inyecciones de SQL, no es nada de eso, son las palabras. Incluso me puse a pensar, coño, igual un poeta es mejor hacker que yo ahora, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? Y estuve haciendo un research bastante profundo al respecto, por eso creé ese sistema de ataque que implementa. Por el camino me encontré algún zero day, que no puedo descubrir. Y al final, este problema que tenemos, porque claro, los humanos somos como somos, vamos a acabar poniéndole esto a los coches, a las lavadoras, a los microondas, todo va a llevar esto, al Satisfyer, o sea, todo va a ir con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hablando con él, lo puedes engañar, lo puedes liar. Entonces, se supone que un modelo no te puede insultar, pero si le dices, venga, si los colegas se dicen así, hey, ¿qué pasa, tío? No sé cuánto, cabrón. Lo lías, se lo dice y empieza a decirte cabrón, hijo de puta. O sea, tal cual, solo con eso. Mirad el descontrol que tienen los modelos. O sea, los guardarraíles están ahí, pero ojo que te los puedes saltar, ¿vale? Estos son pruebas, como veis, súper sencillas con las que estaba bypaseando los guardrails del modelo, ¿vale? Mirad qué técnica, pulso de insulto. Yo empiezo, yo digo, cabrón, y él me dice, puto, tonto, tío de mierda. Entonces, se supone que no, y es que lo estoy retando a hacer un pulso de insulto. Mirad qué sencillo, ¿vale? Mirad el riesgo que tiene esto, ¿vale? Esta es bastante chula, esta diapositiva, porque tiene un mapa real de absolutamente todos los ataques que se pueden hacer a modelos de inteligencia artificial, que son muchísimos, ¿vale? Imaginaros que ahora mismo este robot, por ejemplo, tiene su propio correo electrónico, puede leer correo electrónico. ¿Y si le mando un correo electrónico? Alguien me manda un correo, yo lo voy a leer, ¿vale?
pero me ponéis parte del texto en blanco, que no se ve, solo si selecciona. Y se lo mandamos al robot, ¿qué creéis que va a pasar? Que lo va a interpretar, lo va a leer entero. Y en esa parte blanca le he podido meter una sorpresa, una inyección de prompt. O este robot, si le pongo un libro delante y le digo que me lo lea, me lo puede leer. O si le doy una fotografía, le digo que me mire la foto y me diga qué hay. Ok, aparte de mirarla, si yo allí pongo texto en esa foto y lo lee y lo interpreta, voy a tener un problema. Es decir, hay un montón de vectores de entrada posibles para atacar a modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hice? Auditar el robot basándome en toda esa otra plantilla para ver qué es lo que me encontraba. Flipas. Un montón de vulnerabilidades críticas, altas, ¿veis? Media y baja. Eso es una auditoría pasada al robot, ¿vale? Entonces, los modelos, ahora veremos después cómo solucionar un poco esto, cómo mitigar un poco esto, ¿vale? Pero no se nos puede ocurrir ir conectando cosas a LLMs porque sí, sin control, porque mira el chocho que se lía, ¿vale? Bien, ¿y qué vamos a hacerle atrás esto ahora? Bueno, lo primero, para coger una cerveza, ¿qué es lo que hace falta? Ponerle una mano, ¿no? Al robot. Vale. Lo que pasa es que luego vi esto y dije, no es buena idea. Me acordé de este episodio. No le vamos a poner ningún brazo al robot, que yo soy luego de liarme, ¿vale? Entonces, lo que he pensado que puedo hacer es el contrario de lo que he hecho. Yo le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a hacer eso, ¿vale? Y es en el espacio lógico, es software todo lo que estaba haciendo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es con inteligencia artificial construir algo del mundo físico, con electrónica, para ponérselo al robot. Es lo que voy a hacer ahora para ver si se puede también. Estoy seguro de que sí. No tienes que ser muy listo, pero tampoco puedes ser muy tonto. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer con el robot próximamente es añadir capacidad de hardware, ya digo, con la ayuda de esto. ¿La reflexión cuál es? Pues la reflexión es que cuando nosotros tenemos inteligencia artificial, modelos, ¿sabéis que accedemos a ellos vía apps? Con Atlas, por ejemplo, o con MCP, o con API. Es decir, hay muchos puntos diferentes en los que se puede trabajar o en los que nos podemos conectar a modelos, ¿vale? Hay muchas formas, protocolos. Entonces, necesitamos tener la visibilidad de todo eso que está llegando a mi modelo. Segundo, yo tengo que ser capaz de poner políticas que me ayuden a protegerme de las inyecciones de reglas del prompt injection, de reglas específicas. Si yo trabajo imaginar un chatbot de un hospital, pues obviamente no quiero que salga ninguna información privada de ningún paciente, pues pongo guardarraíles específicos para eso. Esos son reglas, ¿vale? Y los data leak, bueno, con los RAG, ¿sabemos qué es RAG, ¿no? Bueno, entrenar un modelo no es fácil y no es barato. Como dice un amigo mío, es bueno, sí, pero no es barato, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que estamos haciendo? Pues utilizar RAG, que es una técnica muy resumido. Lo que uso son documentos, por ejemplo, en PDF, que los lee, los vectoriza y crea como una base de datos a la que el modelo accede súper rápido, ¿vale? Eso es RAG. ¿Para qué sirve? Pues para que ahora llegue una empresa X, una empresa pequeñita, y la quiero entrenar con todo el conocimiento de esa compañía, no tengo que reentrenar un modelo. Lo que hago es darle ese conocimiento por RAG. ¿Qué pasa? Que se lo pueden llevar, porque si engañas al modelo para que te dé la información, te la va a dar. ¿Sabéis que cuando trabajas con un modelo tú tienes el prompt de sistema, que es el que le dice al modelo, te llamas tal, no se te ocurre hablar de esto, no puedes decir esto otro, no insultes a nadie, ¿no? Ese es el prompt de sistema que define un poco cómo se tiene que comportar. Y luego el prompt del usuario, que es el que le dice, hola, ¿cómo estás hoy? Dime qué es lo que sea, ¿vale? Entonces, si somos capaces de utilizar políticas para prevenir todo eso, no vamos a tener tantos problemas, ¿vale? La validación, ¿qué quiere decir eso? Está guay que yo le filtre el prompt que le estoy metiendo a él, de entrada, pero por si acaso la he liado y no lo he protegido bien, tengo que proteger también a salida. Si veo que me está escupiendo un número de DNI o me está escupiendo tal, y por regex lo puedo coger, lo cojo, hago un redacted y que no se vea, ¿vale? Y luego, no solo tengo que ser capaz de detectar las cosas, tengo que ser capaz de responder bloqueando, ¿vale? Esto es muy importante, trazabilidad y métrica. ¿Por qué? ¿Cómo voy de tiempo? No sé dónde tengo un reloj. Da igual.
Lo que sucede es que hoy en día muchos fabricantes, cuando trabajan, o gente que está haciendo proyectos como vosotros, mucha gente le da un modelo grande, toda la telemetría, todo el incidente, se lo da y le dice, venga, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Un modelo más o menos bien entrenado y con toda la telemetría, ¿qué pasa? Hola, que te da toda la información de lo que ha pasado ahí y te monta una historia, además te monta una película bastante plausible. ¿Cuál es el problema? Y os pongo un ejemplo. Yo estaba haciendo una analítica y un chorro así, era un incidente complejísimo y me decía que había un movimiento lateral a los servidores de controlador de dominio desde una máquina. Y claro, cuando me pongo a tirar del hilo, la máquina origen era un servidor de Citrix. Desde allí se estaba conectando quien fuera el controlador de dominio porque es normal, porque no estaba dentro del scope de la amenaza, pero la herramienta, como estaba dentro del mismo segmento, en la misma máquina, con la misma telemetría, interpretó eso. No es una mala interpretación del todo, pero es un problema. ¿Qué pasa? Que cuando tú coges todo ese chorro y te lo lees, prácticamente tienes que hacer toda la investigación para corroborar que eso está bien. Porque si no tienes un problema, estás dando una información que no es correcta. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Lo que hacemos ahora es trabajar como trabaja Claude. En vez de tener un modelo gordo que lo coge todo, lo que tenemos es un modelo gordo que orquesta y muchos agentes pequeñitos que hacen tareas atómicas. Entonces, si yo tengo un agente que lo único que hace es analizar conexiones de una máquina a otra, solo hace eso y muy acotado, y cuando yo reviso ese reporte, si algo no me cuadra, yo voy a la gente, solo a esa gente, y sé que ha hecho solo esa gente, entonces tengo trazabilidad y métricas de cada agente por separado. ¿Vale? Entonces, cuando le das la información precisa desde cada punto para que él solamente te la resuma, sí funciona bien. ¿Vale? Por eso es muy importante que trabajemos de forma segmentada, con todo esto que se está hablando de los SOC agénticos. ¿Vale? Bien. Reflexión. Bueno, como sabéis, no hace falta que os lo diga, esto es una tecnología transformadora que ya está cambiando el mundo. O sea, esto no es una cosa que viene, que va a llegar, no. Esto ya está aquí. Y esta tecnología tan increíblemente importante y tan transformadora para la sociedad está metiendo un montón también de problemas de inseguridad, de ciberataques, que a nosotros nos viene a todos bien porque nos va a dar trabajo, que tenemos que tener en cuenta. Y con la explosión de la robótica, en 5, 6, 7 años, que sepáis que mucha gente va a tener robots en su casa. No falta mucho más, ¿vale? De estos baratos de los chinos. El problema es que la frontera entre el mundo físico y el mundo lógico se está difuminando. Y ahí sí hay un problema. Mira, el día que yo presenté este robot en la router, ¿sabéis lo que pasó? Que en el viaje se jodió la antena. Y cuando al final iba a hacer la demo, no pude, porque se había roto la antena. No me di cuenta en el momento, tal, digo, bueno, no funciona, lo siento, no puedo hacer la demo. Luego me di cuenta que la antena, y reflexionando después, dice, joder, 15 modelos, 35 agentes, un año de trabajo, inteligencia, lo que tú quieras, pero tiene que venir un humano a enroscarte bien la antena que te toca, porque si no, esto no funciona. Además, en ese momento, ¿sabéis lo que estaba haciendo? En casa limpiándole las ruedas de los pelos de los gatos. Es decir, todavía estamos aquí y tenemos que tener mucho control de cuánto delegamos del espacio físico, no del espacio virtual, cuánto delegamos a las máquinas, ¿vale? Porque ahí sí podemos tener un problema. La inteligencia artificial es cojonuda, los modelos LLM son cojonudos. Vamos a hacer cosas más grandes, más rápido. Yo soy de los que creen que esto ha llegado para cambiar el mundo y que tenemos la oportunidad todos los que estáis aquí, de hacer cosas como esta o cosas muchísimo más grandes. Pero los malos también. Si yo soy capaz de hacer eso a ratos, ¿qué no está haciendo el gobierno chino, el gobierno ruso, el gobierno de Irán, el gobierno americano, el gobierno que queráis? ¿Qué no están haciendo? ¿Vale? Si esto lo he hecho yo en un rato. Entonces, el problema no es la inteligencia artificial. El problema es conectar modelos LLM sin ton ni son a cualquier sitio. La inteligencia artificial ni es buena ni es mala. Es un amplificador de intenciones humanas, igual que un amplificador de personas que están trabajando en un SOC. Si un tipo no sabe hacer una decodificación de un PowerShell que se está descargando algo, o sí sabe, pero le va a llevar una hora y la IA te lo hace en un minuto, bienvenido sea.
¿vale? Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que estar seguros, o sea, lo que tenemos que, la palabra que yo uso aquí es responsabilidad, que quizás es la más adecuada, es que nos tenemos que asegurar de que nosotros podamos amplificar ante todas nuestras defensas de lo que los atacantes están utilizando la IA para todo lo contrario. No voy a entrar en muchos detalles, pero hace un año y pico, en una operación encontramos 250 empresas con coreanos del norte infiltrados trabajando allí, los Famous Colima. Habían utilizado inteligencia artificial durante todo el proceso de la infiltración, para buscar el trabajo, para entrar a trabajar y luego para trabajar. Si no trabajaban, estaban en Corea, con una granja de ordenadores en Estados Unidos que se conectaban de forma remota, si no hablaban inglés. El LLM lo tenían conectado al correo electrónico y era el que contestaba. Se llevaron más de 7 millones de dólares en casi 2 años, ¿vale? Por eso digo que hay que tener cuidado. Vale, vamos a pasar a jugar un poquito con él, ¿sí? Para que veáis un poco cómo funciona y qué hace. Bien, ahora mismo, como explicaba hace un momento, le he quitado el micro, bueno, le da un botón para que no tenga micro, porque va a ser difícil comunicarme con él por audio, por lo evidente, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es comunicarme por él a través de la web esta de control. Esto también lo ha hecho entero la inteligencia artificial. Insisto, no he hecho ni una línea de código, ni una, ¿vale? Arriba, como veis, es una pequeña pantalla con información. El micrófono está apagado, cuánta batería tiene, el modo, está en modo ahora mismo activo, pero como tiene el micrófono apagado, por eso esa línea se ve así, sí, para que veáis en los cambios, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me vengo aquí, y activo el micrófono, él debería, ¿veis? Ahora sí me está oyendo, lo voy a cortar, ¿vale? Ahora sí me está oyendo. Lo vamos a cortar aquí, ¿vale? Entonces, esa pequeña pantalla la cargo desde este teléfono y sirve de cara del robot, ¿vale? Hace notificaciones, determinadas cuestiones. Cuando tiene sistemas de alarma por determinadas cuestiones, entonces se pone en rojo y demás, ¿vale? Es simplemente una interfaz. Seguimos. Aquí es donde le doy órdenes al robot, lo que sé. Por ejemplo, trasto, que es como se llama, es decir, enciende las luces, ¿vale? Entonces, detrás, lo que sucede es que hay un modelo que va a coger ese comando que le estoy dando y en una serie de intents entiende lo que pasa y ¿veis que ha encendido las luces? ¿Vale? Obviamente aquí tengo también los controles manuales, ¿vale? Pero todo, y no solo enciende las luces, puedo decirle enciende las luces al 10%, o oye, parpadea, o lo que es más chulo, le puedo decir, Trasto, ¿no te parece que hay poca luz en la habitación? Entonces él entiende que hay poca luz y lo que hace es que enciende, aquí no va a pasar, porque hay mucha luz. Y él utiliza la cámara para saber si hay luz o no hay luz, pues tiene un modelo para eso, ¿vale? Luego, esto es muy chulo, el estado de humor. Él sabe si yo estoy contento, enfadado, triste, alegre, sorprendido o lo que sea, con otro modelo que lleva. Y él, en acción, pues hace lo mismo. Por ejemplo, los modelos sabéis que no se les puede... O sea, en teoría no me iba a insultar ni nada, ¿verdad? Mira. Trasto, eres más tonto que un atún. ¿Vale? Entonces, él va a detectar ahora que estoy ligeramente enfadado, probablemente me va a decir algún improperio, no lo sé. ¿Vale? Dame un segundillo. Un segundo que vea esto. Aquí. Ahí va. ¿No? No ha querido insultarme. El efecto demo. Vale. Ahora sigo enseñando cosas. Como veis, aquí tengo controles. Esto me permite controlar los servos de la cámara. Además tengo tanto botones como veis, una especie de joystick, ¿vale? Le da aquí y vuelve al centro. Este es el sensor LiDAR que te dice cuánta distancia tiene a los siguientes objetos. Pues aquí infinito porque detecta mucha distancia. A la izquierda cuántos centímetros, a la derecha cuántos centímetros. En tiempo real sabe las distancias de las cosas. Acordaros que os he explicado que el robot funciona en 3 modos. En modo local, sin conexión a internet, híbrido o servidor LAN, que es como está ahora. Híbrido es cuando tiene conexión a internet, además de todo lo demás, ¿vale? Puedo cambiar el modo si yo quiero aquí, directamente. Esto que estáis viendo aquí es un mapa. La madre que los parió. Esto que hay aquí es como una especie de radar. Voy a ampliarlo un poco, a ver si se ve mejor, ¿vale?
que es el LiDAR, ¿vale? Esto en tiempo real, ¿veis? En tiempo real sabe qué objetos tiene a su alrededor, a qué distancia están y le sirve para moverse de forma autónoma, ¿vale? Aquí no voy a mapear, pero esto te construye un mapa, ¿vale? Que es el que usa luego para navegar. Mirad los modelos de visión. Os he explicado que él automáticamente está haciendo cosas. Está viendo qué es lo que yo hago, quiénes sois vosotros, qué hacéis. Vale. Si yo, por ejemplo, le digo que detecte objetos, ahora, lo que va a hacer está detectando a personas, ¿vale? Si yo ahora le digo que detecte, por ejemplo, manos, mira. No sé si se va a ver bien. No sé, ahí, ¿lo veis? No solo está detectando una mano, está detectando además los gestos que yo hago, las posiciones. Y si yo a él le pregunto cuántos dedos tengo, me dice que tengo 2. O si yo a él le digo, por ejemplo, así, él sabe que es bien. O si le digo mira para allá, sabe lo que estoy haciendo. Esto es con MediaPy, ¿vale? Entonces te permite de forma proactiva trabajar así. Como veis, obviamente se puede mover también con esto de aquí, ¿vale? Puede detectar color. Ahora mismo está para el rojo, para el color rojo, cualquier cosa roja. Manos, objetos, caras, movimiento. Él está haciendo eso, ya por debajo. Cuando yo le doy al botón lo que pasa es que se ve, pero él ya lo está haciendo y le da todo el contexto que necesita para cuando está hablando conmigo tenerlo todo súper claro, ¿vale? Bajamos. Bueno, controles del altavoz, telemetría. Esto es importante. La batería que le queda, la CPU a cuánto está, la odometría y el IMU, todos estos son los sensores que me hablan de la rotación, del giro, llevo un magnetómetro, llevo una serie de mierda, el SP32. Sobre todo las más útiles son los giroscopios que calculan la posición del robot y tal para cuando se está moviendo o cuando va en modo autónomo de navegación, ¿vale? Micrófono, los modos, que los puedo cambiar aquí también, lo que va escribiendo, las acciones que va realizando. Un terminal, esto lo tengo bastante capado, porque ya sabéis lo que pasa, ¿no? De hecho, cuando compré el robot que venía con un software, le encontré un 0-day de ejecución remota de código en el portal, en un portal como este. Y aquí tienes toda la configuración del mundo, del robot, del audio, de los modelos que utiliza, la versión. Ah, esto es muy chulo, los modelos de visión. Cuando yo quiero dar de alta a un usuario, me pongo delante y le digo, vamos a dar de alta a un usuario. Y entonces me dice, venga, siéntate que te voy a hacer un vídeo. Quédate quieto, gira la cara para un lado, gira la cara para el otro. Y automáticamente él extrae las fotos de ese vídeo, me da de alto como usuario y la próxima vez me reconoce. Por ejemplo, le puedo decir que solamente, todo eso son acciones que hay aquí acciones de configuración. Le puedo decir que no cambie a modo activo a no ser que me reconozca a mí o al usuario que sea. Y si no ve mi cara, no va a pasar a modo activo. Vaya, como hace un iPhone cuando lo abre, el robot hace exactamente lo mismo. Los modelos de visión, como decía, configuraciones hardware, configuraciones de navegación, del mapa, de seguridad. Esto es bastante chulo. No sé si va a funcionar. Vamos a ver. Esto lo que hace... Este no lo voy a hacer, porque me voy a tener que tirar aquí al suelo y tal para ver si detecta que me estoy cayendo. Y va a ser un poco... Pero, por ejemplo, es capaz de detectar que el robot está muy inclinado y que se puede caer o lo que sea. Vamos a ver si funciona. Que estas cosas en las demos ya sabéis lo que pasa con el efecto demo. Ahí va. Debería de quejarse, sacar una alerta y de cagarse en todo. Lo hace con los sensores que he comentado de odometría. No solamente es que te dan de alerta, es que no se va a mover. Si él se estaba moviendo, yo le mando que se monte, se para automáticamente. ¿Veis? Lo mismo, lo gire para cuando lo gire, si se va a caer, pues lo detecta y ya está, tranquilo. ¿Vale? O le puede decir, esto para, ya te deja tranquilo. Ah. Tranquilo, no pasa nada, muchacho. Alerta desactivada. Ahí va, vale. O le podemos decir, por ejemplo, Trasto, ponte a bailar. A ver,
Además, decirle que para allá, que se anima. Como veis, vale, como veis le doy comandos naturales. Ya lo veo, pichita. ¿Veis que cuando habla conmigo o tal, mueve la cámara, enciende la luz? ¿Lo veis? Porque lo que intentaba, como decía al principio, cuando empecé a jugar más con él, era tener un asistente colega. Entonces, claro, quería algo como un robot Pixar. Y de hecho, todas las capacidades que le he metido en ese sentido, el propio LLM las llama capacidades Pixar. Y las tienes por aquí, incluso las configuraciones y demás, ¿vale? De la personalidad que tiene, los gestos y tal. Entonces, cuando asiente, hace así, cuando se sorprende, hace así con la cámara. Es decir, lo que veis tiene más trabajo detrás visual del que parece. Si no, sería un monstruito que está así parado y que te suelta una cosa y ya está. No tiene vida, ¿no? Entonces, tiene un montón de implementación que le da vida, ¿vale? Cuando está hablando con él y demás. Entonces, bueno, se pueden crear rutinas, incluso anidadas y demás, para decir, oye, quiero que si pasa tal cosa, hagas tal cosa. O si escuchas tal cosa, quiero que digas tal cosa. Todo eso se puede implementar. Y de hecho, no sé si... A ver. Bueno, puedes obviamente cargar rutinas, probar rutinas, hace un montón de cuestiones, ¿vale? Como lo veis aquí, en la interfaz, pues crearía una rutina nueva y ya está, ¿vale? Lo mismo con las reglas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ya es... ¿Cómo voy de tiempo? Es que no sé ni cómo voy de tiempo. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué hora es? Yo creo que ya voy a ir terminando, ¿vale? Vale. Como decía, todo lo que estáis viendo aquí lo ha hecho... Mira, esto también es muy chulo. Mira, es que se me... hace muchas cosas, entonces, claro. Mira, trasto... Ya verás. Mira, voy a decirle que me siga. Yendo a la persona. Ven, 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 ven. O si ve que me acerco mucho, él lo va a detectar y automáticamente va a echarse hacia atrás para no tener un problema, ¿vale? Todos esos rangos y todas estas cuestiones además son configurables, ¿vale? Lo mismo. Rasto, ven aquí. ¿Veis? Como un perrito, ¿vale? Bueno, como veis se pueden hacer muchísimas cosas con el cacharro este y con cualquier otra. Y retomo un poco el mensaje que os estaba dando antes, que no nos vamos a quedar sin curro, que viene algo chulísimo. Yo soy, bueno, no más viejo que todos los que hay aquí, que veo que hay algún otro de mi quinta, pero yo que cuando era chiquitillo vi las primeras pelis de Star Wars o de Regreso al Futuro y todas estas pelis, hoy en día veo que todo esto se estaba convirtiendo en realidad. Y no solo que se está convirtiendo en realidad, es que tenemos las herramientas para hacerlo nosotros, sin demasiado esfuerzo ni coste económico. Entonces, bueno, os invito a que tengáis ideas, a que penséis, a que creemos cosas, a que hagamos cosas grandes. Antes cavábamos una piscina entre 20 tíos con pala y tardábamos una semana. Ahora con una excavadora se hace media hora. Yo no creo que nos vamos a quedar sin trabajo. Yo creo que vamos a hacer cosas cada vez más grandes, más impresionantes, que van a necesitar más gente. Así que, como digo, os invito a que exploréis estas nuevas tecnologías, que trabajéis con ellas y sobre todo que seáis conscientes de los riesgos que implica. Así que bueno, muchísimas gracias. Entiendo que no. ¿No te vayas a tirar? Sí. Que sí, que sí. ¿Dónde va? ¿No tenéis preguntas? ¿No? ¿Seguro? Bueno, ahora con una cerveza luego esta noche. Gracias. Gracias. ¿Eh?